Como ustedes saben, el rey David fue ungido rey, pero desde que fue ungido rey hasta que empezó a gobernar, pasaron, algunos calculan, unos 14, 15 años. Y en esos años no lo pasó nada bien. Él era perseguido por el rey que estaba en ese momento, que se llamaba Saúl. Y Saúl tenía celos, tenía odio por David. Realmente se dio cuenta de que David era el que Dios había elegido para reemplazarlo. Y lo odiaba y lo perseguía por el desierto con un ejército numeroso, un ejército de élite. Y David tenía unos poquitos soldados ahí que ni siquiera tenían mucha formación militar. Pero bueno, ese era su ejército muy pequeño. Y acá vamos a leer un relato, son 3 o 4 versículos, pero no tienen desperdicio. Vamos a escuchar palabra de Dios. ¿Amén? No es una historia, un cuento, sino está escrito para nosotros. Dice, cuando David se enteró, versículo 25, de que Saúl y sus hombres lo estaban buscando para variar, ¿no? Se internó aún más en el desierto hasta llegar a la roca grande. Y permaneció allí en el desierto de Maón, pero Saúl andaba tras él en el desierto. Como un sabueso, Saúl lo buscaba y lo buscaba. En ese tiempo no estaba la tecnología de ahora, pero tenían sus drones de alguna manera que buscaban, que eran rastreadores, personas como sabuesos que andaban en el desierto y buscaban, en este caso a David. Y dice el versículo 26, Saúl y David se encontraban en lados opuestos de una montaña. ¿Pueden imaginarse la situación? Una montaña, de un lado de la montaña, ¿quién estaba? David, y del otro lado, Saúl. Uno de cada lado de esa montaña. Y dice, justo cuando Saúl y sus hombres comenzaban a acercar a David y a sus hombres, le llegó un mensaje urgente al rey que le informaba que los filisteos nuevamente asaltaban a Israel. Entonces Saúl dejó de perseguir a David y regresó para luchar contra los filisteos. Desde entonces, el lugar donde David acampó se llama Roca de Escape. No es para menos, ¿no? ¿Se imaginaron la situación? David con su pequeño y pobre ejército dice que empieza a ser cercado por el ejército de Saúl, es decir que ya empiezan a aparecer de un lado y de otro de esa montaña los soldados de Saúl. Los pronósticos no eran muy buenos. Pero dice acá, justo, decí conmigo, justo. Así como Olga, justo. Justo cuando Saúl y sus hombres lo empezaban a acercar a David, le llegó un mensaje urgente al rey. A mí me asombra eso. Ese mensajero se hubiera demorado un poquito más. Se hubiera equivocado en alguna parte del camino, ahí en el desierto. Si los enemigos de Saúl, los filisteos hubieran dicho, no vamos a atacar hoy, vamos a atacar mañana, vamos a atacar una hora mañana, vamos a atacar una hora más tarde. Estamos hablando de que ya los habían empezado a rodear minutos entre la vida y la muerte. Pero justo ahí llega el mensajero y le dice, Saúl, yo sé que estás ocupado, que estás persiguiendo a David, pero ¿sabes qué? Los filisteos acaban de atacarnos, invadirnos de nuevo. Y Saúl dice otra vez. Y da media vuelta y dice que deja de perseguir a David. El sermón de esta mañana se llama No es casualidad. Y yo creo que no es casualidad que justo en ese momento llegó el mensajero, porque justo en ese momento el enemigo había atacado a Jerusalén. ¿Cuántos damos gracias a Dios de que no dependemos de casualidades? ¿Amén? A veces decimos, qué casualidad, pero no es casualidad. Hoy quiero que conversemos sobre la providencia de Dios. Una palabra que no está muy usada hoy, pero que sigue siendo real, la providencia de Dios. Lo que mucha gente llama suerte, lo que mucha gente llama destino, o a veces las buenas energías, como ya no sé qué le llaman ahora, buenas vibras. Nosotros sabemos que no son buenas vibras, no es buena suerte, no son los buenos deseos de alguien que nos quiere mucho, y mucho menos es la casualidad.
o el destino. Es la providencia de Dios. ¿Decimos amén a eso? Los hijos de Dios sabemos que no dependemos de casualidades, sino que dependemos de la providencia de Dios. ¿Amén? Una definición simple para empezar. Dice, la providencia divina es el gobierno de Dios por el cual, con sabiduría y amor, Él cuida y dirige, ¿cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Todas las cosas, ¿en dónde? En el universo. Entonces, es, el gobierno de Dios por el cual, con sabiduría y amor, Él cuida y dirige todas las cosas en el universo. John Piper escribe sobre esto un libro, creo que debe ser el más grande que escribió, tiene más de 700 páginas, se ve que hay mucho para hablar de la providencia, quédense tranquilos que van a llegar para el almuerzo por el Día del Padre, pero él empieza nombrando varios catecismos. ¿Saben? Cuando viene la Reforma, allá por el 1500 y después en el 1600, cuando viene la Reforma, empiezan a reunirse, ¿no?, los reformadores y hacen los catecismos, que se llaman, que eran como las doctrinas de la Reforma, las doctrinas de la Iglesia protestante, de lo que hoy nosotros somos como cristianos o evangélicos, por decirlo de alguna manera. Y él menciona que en todos los catecismos el tema de la providencia de Dios era muy importante. No voy a leer todos, pero hay uno que me interesa mucho, el Catecismo de Heidelberg, que la pregunta 27 dice, ¿qué se entiende por providencia de Dios? Escuchen esto. La providencia de Dios es el poder de Dios presente en todas partes, por el cual Él sostiene el cielo y la tierra con todas las criaturas, y así gobierna la tierra y el bosque, la lluvia y la sequía, los años fructíferos y estériles, la salud y la enfermedad, las riquezas y la pobreza. De hecho, todas las cosas no suceden por casualidad, sino por su mano paternal. Yo digo amén a eso. Es el poder de Dios, pero no es solo poder. Es poder con el que cuida, es poder con el que protege, es poder con el que sostiene. Recién cantamos una canción que está basada en Colosenses 1, que dice, todo fue creado por Él, pero todo se sustenta por Él. Dios no creó las cosas y las dejó libradas al azar. Dios crea las cosas y las sigue sustentando. ¿Amén? Alguna vez vimos, si recuerdan hace muchos años, cómo la proteína, el aminoácido que mantiene todo pegado en el cuerpo, un aminoácido que se llama laminina, tiene forma de cruz. ¿Saben por qué nosotros no somos células desparramadas en el suelo? Porque hay un aminoácido que mantiene todo unido. Y no es un triángulo, no es una estrella, no es un círculo, es una cruz. Es la providencia de Dios. Amén. Es la providencia de Dios. Es el poder con el cual Él sostiene y dirige todo el universo para que cumpla su propósito de darle gloria a Él. Amén. Y hay una providencia especial para el pueblo de Dios. Hay un cuidado y un sostén especial para el cuerpo de Dios. Aún lo vemos en la Escritura que nos dice el Señor a nosotros, iglesia, si tienen oportunidad, háganle bien a todos, pero mayormente a la familia de la fe. Hay un cuidado especial de Dios por su pueblo y se llama providencia. Y hoy no se habla tanto de providencia, se habla de prosperidad. Y la providencia y la prosperidad son cosas distintas porque la prosperidad incluye ideas como que Dios tiene el deber de darme. Dios tiene el deber, Dios está obligado a darme, Dios está obligado a sanarme, Dios está obligado a proveerme todo lo que yo quiero. Pone en Dios una carga, una obligación y genera en nosotros orgullo y arrogancia de decir Dios me debe algo. Pero la providencia dice Dios no nos debe nada. La providencia dice Dios nos da todo porque nos ama y porque quiere ser glorificado con eso. Amén. Y esa providencia no nos lleva a nosotros a la arrogancia, sino a la humildad. De decir todo lo que tengo, todo lo que soy y cada molécula de oxígeno que está entrando en mis pulmones ahora no es casualidad, es la providencia de Dios. Amén. ¿Necesitamos crecer en esto? Necesitamos crecer en la conciencia de la providencia
de Dios. La palabra providencia está formada por dos palabras. Vieron que hay muchas palabras que son formadas de dos palabras, ¿no? ¿Sí? Pro significa anticipado, por delante, ¿sí? Y videncia significa ver. Providencia significa ver por adelantado. Vos tenés una necesidad, hay una providencia de Dios. Jesús dice, no se preocupen por lo que van a comer, por lo que van a vestir, porque Dios ya lo sabe. Dios ya lo ha visto. Pero ahora aumentó el gas. Providencia. Él ya lo había visto. Yo digo amén a eso. No hay una necesidad que llegue que sorprenda a Dios. Él ya lo sabía. Él sabe todo. Esa es la providencia de Dios. Y yo puedo ver algo que está pasando. Pero Dios no ve como un espectador solamente. Él ve, pero interviene. Él ve y actúa para proveer y para sostener. No es un espectador. Cuando Abraham va caminando con Isaac en uno de los capítulos más conmovedores de la Biblia, en Génesis 22, van caminando, Dios le dice que le tiene que ofrecer a Isaac. Isaac en un momento dice, papá, falta algo acá, ¿dónde está el cordero? Y el padre le dice, el Señor se proveerá de cordero. El Señor se proveerá de sacrificio. La palabra proveerá no está mal traducida, pero en hebreo la palabra proveerá, que se traduce ahí como proveerá, es la palabra ver. Ver. En hebreo no dice proveerá, dice Abraham va caminando con su hijo y le dice, papá, ¿y el cordero? ¿Y el sacrificio? Y Abraham le responde, el Señor ve. Wow. Saber que Él ve significa que tenemos la providencia de Dios. ¿Y saben qué? Vamos a hablar un día de estos. A veces la providencia de Dios es decir no. Hay una providencia aflictiva de Dios. Él a veces genera algo que nos aflige, pero es para bien. Qué necesario es que nosotros aprendamos a discernir la providencia de Dios. Y cuando llegan allá, el Señor le dice, no, Abraham, no hace falta. Y justo un carnero travieso que andaba por ahí persiguiendo algo, no sé qué persiguen los carneros, porque son herbívoros, una carnera, providencia de Dios. Pero quedó enredado en un matorral que no sé cómo nació ahí. Justo estaba ahí el matorral al lado del altar y justo el carnero fue a meter la cabeza ahí. Se ve que no tenía experiencia el carnero de andar por ahí, quedó enredado. Providencia de Dios. Un hermano me dijo una vez, cuando Abraham iba subiendo por un lado de la montaña con Isaac, del otro lado venía subiendo el carnero. Qué hermoso. Qué hermoso. Cuando vamos caminando una necesidad, el Señor ve. Amén. Amén. No es casualidad. Hermanos, todos los asuntos de nuestra vida son dirigidos por la sabiduría y el amor de Dios. Todos. Absolutamente todos. Necesitamos abrir los ojos para verlo. Mi idea con la que vamos a trabajar esta mañana es que no es casualidad. Es la providencia de Dios. ¿Amén? ¿Pueden anotar eso? ¿O en su mente? No es casualidad, es providencia de Dios. El peso en mi corazón en esta mañana para transmitirte esto es que tenemos que ser mejores observadores de la providencia de Dios. Tenemos providencia de Dios todos los días, todo el día. ¿Y cuál es el problema que tenemos? No lo vemos. Estamos rodeados de providencia de Dios, de favor de Dios, de provisión de Dios y simplemente no lo vemos. Espero que hoy, más allá de lo que yo pueda decir, el Espíritu Santo abra nuestros ojos
y nos convenza de que necesitamos ser más y más observadores y conscientes de la hermosura de la providencia de Dios. ¿Está listo para que el Señor haga eso en su corazón? Que salga de acá y le llamen la atención cosas que antes no le llamaban la atención. ¿Está dispuesto a eso? No lo voy a hacer yo, lo va a hacer el Espíritu Santo. Pero ¿hay hambre de eso? De decir, quiero vivir asombrado por la providencia de Dios. Amén. ¿Y que por qué te demoraste tanto? Fuiste a comprar el pan. Es que no llegues tarde del trabajo. Pero a veces estamos tanto con el celular. Ese es otro sermón. El salmista menciona un montón de cosas que Dios hizo por su pueblo y termina con esta conclusión gloriosa. Salmo 107, 43. ¿Quién es sabio? Pregunta. Después de decir todas las cosas que Dios hizo por el pueblo, ¿quién es sabio? Que preste atención a estas cosas y considere las bondades del Señor. ¿Quién es sabio? ¿Hay alguien sabio entre nosotros? Dice el salmista, bueno, si hay alguien sabio, ¿saben qué tiene que hacer? Considerar, ¿qué cosa? Las bondades del Señor. Esa palabra considerar significa literalmente separar mentalmente. Considerar es separar mentalmente. Lo que el salmista está diciendo es, ¿hay alguien sabio? Considere las bondades de Dios, separe mentalmente. O sea, no es casualidad, esto no es casualidad, esto es providencia de Dios. Esto no es buena suerte, esto es las bondades de Dios. Separen mentalmente, separen, distingan las bondades del Señor. No es el destino, no es la buena fortuna, no es el mérito nuestro. Separen correctamente, consideren qué cosa, las bondades del Señor. Deberíamos tomar cada cosa y poder separarla mentalmente hasta encontrar que hay una bondad del Señor en eso, porque seguramente que lo hay. Amén. Espero que el mensaje te ayude a ser un mejor observador de lo que ha pasado y de lo que pasa día a día en tu vida. Que puedas considerar que no fueron cosas que pasaron por casualidad, sino la buena mano del Señor. Amén. ¿Por qué tenemos que despertar a esta conciencia? ¿Por qué? En primer lugar, porque un buen observador agrada a Dios. Queremos agradar a Dios, ¿no? Creo que si has venido, ¿están contentos los niños? Si estás acá, has venido a la iglesia, o estás en un grupo, estás empezando a conocer a Dios, creo y espero que quieras agradar a Dios. ¿Saben? Un buen observador agrada a Dios. Dice el Salmo 66, verso 5, vengan y vean lo que nuestro Dios ha hecho, los imponentes milagros que realiza a favor de la gente. En las Escrituras está lleno de llamados a la gente a venir y ver la bondad de Dios. Este salmo lo dice claro, vengan y vean lo que nuestro Dios ha hecho. Miren qué cosa, los imponentes milagros que Él ha hecho. Hay una invitación del salmista a que veamos las obras de Dios. Vean, es un llamado a observar. Ser indiferentes, no prestar atención a la providencia de Dios es muy desagradable delante de Dios. Amén. Quizá no lo tenemos tan en cuenta, pero es desagradable delante de Dios que nosotros no notemos su providencia. Él nos dice, vengan y vean, vengan y prueben que yo soy bueno, vengan y miren mis bondades, consideren mis favores con ustedes. Cuando el salmista describe a la gente perversa, dice que hace lo siguiente. Salmo 28, 5. Está describiendo a gente perversa. Dice lo siguiente. No les importa nada lo que el Señor hizo, ni lo que sus manos crearon. El énfasis está acá. No les importa nada lo que el Señor hizo. El Señor hizo esto, el Señor hizo aquello, el Señor te dio, el Señor te cuidó, el Señor te bendijo. A los perversos no les importa nada. ¿Nos importa a nosotros lo que Dios ha hecho? ¿Viajaste últimamente en la ruta? ¿Llegaste a destino? ¡Qué suerte! ¡Qué prudente el hermano! ¿Sí? ¡Qué bueno la autopista! La autopista cambió las cosas. Ya hay ángeles que están desafectados del cuidado
porque mientras más autopista hay, menos ángeles hacen falta, hermanos. La vez pasada fui a cambiar, pinché una goma, providencia de Dios. Porque pinchando esa goma me dice el gomero, mira cómo está esto acá adentro. Estaba todo roto, las dos ruedas de adelante, cubiertas. Tenemos que viajar unos días después, ahora a un campamento que nos habían invitado. Y es providencia de Dios, es Dios. ¿Cómo yo iba a ponerme a mirar ahí la cubierta? Imposible. Pero qué casualidad que un tornillo se cruzó en mi camino. No es casualidad, hermano. No es casualidad. Nos tiene que importar lo que Dios hace, porque Dios está involucrado en cada detalle de nuestra vida. Amén. Necesitamos verlo a Él, porque eso agrada. Me puedo haber quejado de que pinché la goma y perdí tiempo, me puedo haber quejado de que tuve que cambiar las gomas porque se habían roto, pero no. ¿Hay alguien sabio, dice el Señor? ¿Hay alguien sabio? Discierna que en eso hay bondad de Dios, porque todo lo que Dios hace es bueno, agradable y perfecto. Amén. Todo, absolutamente todo. Pero mira, ahora me aumentaron el alquiler. Todo es bueno, agradable y perfecto. Quizás eso es una providencia para que aprendas a depender de Él. Ya vamos a hablar de eso. Ya hablé del gas y del alquiler. Se viene. Al perverso no le importa. ¿No se importa lo que Dios hace? ¿No se importa? ¿Qué significa que te importa? Que le das valor, que lo consideras importante, valioso. No fue casualidad, fue su providencia. Y cada vez que vos decís, Señor, esto es tu providencia, a Él le agrada eso. Amén. Tenemos que ser buenos observadores porque eso le agrada a Dios y porque un buen observador también es un buen adorador. Amén. Queremos ser buenos adoradores, ¿no? Dice el Salmo 135, versos 5 al 7. Yo conozco la grandeza del Señor. Nuestro Señor es más grande que cualquier otro Dios. El Señor hace lo que le place por todo el cielo y toda la tierra y en los océanos y sus profundidades. Hace que las nubes se eleven sobre la tierra, envía relámpagos junto con la lluvia y suelta el viento desde sus depósitos. Aleluya. Empieza diciendo, yo conozco la grandeza del Señor. Yo conozco, Él hace lo que quiere. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Él le dice a las nubes que se levanten. Él le dice a los vientos que soplen, los saca de sus depósitos. Él dice a los relámpagos dónde tienen que caer. Comienza el salmo y termina el salmo diciendo, alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y termina diciendo, alabado sea Dios. Y es una ilustración hermosa, ¿saben de qué? De una vida enmarcada en la alabanza, en la adoración a Dios. Es una vida que en el centro, en lo profundo del corazón, tiene un reconocimiento de que todo es providencia de Dios. Amén. Un buen observador es un buen adorador. Conoce la grandeza de Dios. Aún lo más simple. Las nubes que se elevan al cielo. Uno dice sí, porque la condensación, el sol calienta, entonces se evapora, condensa, porque hay una... El Señor eleva las nubes. ¿Están entendiendo lo que digo? ¿Tiene una explicación científica? Sí. Pero esas famosas leyes de la naturaleza tienen un legislador que es Dios. Porque que yo sepa, no hay ninguna ley que no tenga un legislador. Pero el hombre, en su obstinación de sacar a Dios del medio, dice las leyes de la naturaleza. ¿Sí? La naturaleza se gobierna con leyes. ¿Quién dictó esas leyes? Ahí se termina el argumento. Nosotros sabemos que fue Dios. Y dice, Él hace caer los relámpagos donde quiere. No, los relámpagos es porque hay una electricidad, El Señor manda los relámpagos. Y después dice, saca los vientos de sus depósitos, que deben estar acá cerca de Río Cuarto.
Yo creo. No, porque hay un anticiclón y un ciclón. Me puse a ver cómo es el tema de los vientos. Es apasionante, pero lo hace Dios. A veces están dadas todas las condiciones para que llueva y no llueve. El Señor dice a los cielos que destilen lluvia. El Señor dice a los cielos que se cierren. El Señor hace que el bosque se convierta en desierto y que el desierto se convierta en campo fértil. Porque el Señor hace lo que quiere en el cielo y en la tierra. Amén. Pero se tiene que abrir nuestros ojos a la maravilla de que todo es providencia de Dios. ¿Está lloviendo? ¿Qué dice cualquier persona? El que no le importa, el que no discierne. ¿Qué dice cuando está lloviendo? Está lloviendo. Eso es lo que dice. ¿Qué dice el que tiene su vida enmarcada en la alabanza, en la adoración? ¿Qué dice? El Señor está mandando su lluvia. No, pero eso es muy poético, yo soy más. No es la diferencia entre ser poético o no. Es que Dios dice que quiere que nosotros podamos discernir correctamente. Sopla el viento. Dios está mandando los vientos de sus depósitos. Amén. Ahora se secan los árboles, se caen las hojas. Es una maravilla. Las plantas son mejores economistas que las personas. Ahorran cuando no hay. Hay una capa de un corcho, se llama Suber, tapa todas las entradas a las hojas para que la savia no circule por ahí, porque hay alguien que prevé que viene el invierno. Dios las ha programado y ordena que cierren esos canales para que se ahorre la savia porque va a haber menos horas de luz. Y cada otoño pasa lo mismo. ¿Por qué se caen las hojas en el otoño? Podemos dar muchas explicaciones científicas o podemos discernir y decir, el Señor ve. Amén. Van a llegar a las 4 de la tarde a su casa. Tienen que pararse y ver, hay un hormiguero. Mira lo que es. Mira lo que es eso. Mira qué maravilla. Están charlando si las hormigas son buenas o son malas. Son buenas, pero hay que exterminarlas a veces. El Señor ve, el Señor sabe. El reconocimiento continuo de la providencia de Dios es un estilo de vida de adoración. El reconocer continuamente la providencia de Dios es un estilo de vida de adoración. Cuando vos reconoces que a la lluvia la mandó Dios, cuando vos reconoces que ese amanecer lo hizo Dios, cuando vos reconoces que esas aves que vuelan como un puñado de arena en el aire a tal velocidad y no se chocan y se entienden y se juntan todos en un mismo horario y migran 30.000 kilómetros, un pajarito así chiquito, sin GPS, sin radar, sin nada. Y vos decís, es Dios. Te convertís en un adorador permanente. Porque el Señor dice, no se preocupen, miren las aves. No se preocupen, miren las plantas, miren las flores. Miren cómo el Padre las viste, el Padre los cuida, el Padre los alimenta. Cuando nosotros reconocemos la providencia de Dios en todas las cosas que nos rodean, nos convertimos en adoradores 24/7. Amén. Tenemos que adorar a Dios por lo que Él ha hecho, dedicarnos a observar su providencia y reconocer, es la mano de Dios. Cuando Job se quiere hacer el sabio, el inteligente con Dios, Dios le dice, ¿sí? ¿Vos le enseñás al águila a poner el nido allá? ¿Sí? ¿Vos le das la fuerza a la ballena? ¿Vos le enseñás a la cabra a trepar así por el monte? ¿Vos le pusiste esa zapatilla a la cabra? ¿Vos? No sé cómo se llama lo de la cabra. Pezuñas. Soy abogado, hermano, ¿qué quiere? Un buen observador
agrada a Dios? ¿Qué observo? ¿Qué observo? ¿Dónde miro? Mira todo lo que te rodea para buscar en esas cosas la bondad de Dios. Y vas a verla, porque está. Estás rodeado de la bondad de Dios. Y te convertís en un adorador continuo, porque le atribuís a Dios, no a la ciencia, no a otra cosa, no a la casualidad, no a la madre naturaleza. Oído, madre naturaleza. Y un buen observador fortalece su fe. Amén. Cuando nosotros caminamos todo el tiempo, y cuando digo todo el tiempo no es simbólico o la mayor, es todo el tiempo. Yo creo que podemos caminar en esto. Por eso digo, si el Espíritu Santo nos abre los ojos. Y una vez que probamos y gustamos esta dinámica, es maravillosa. Amén. Y se fortalece nuestra fe. Son tiempos difíciles los que vivimos, tiempos difíciles en lo moral, tiempos difíciles en lo económico, tiempos difíciles en la realidad política de nuestro país. Considerar la providencia de Dios en todas las cosas que nos rodean va a fortalecer nuestra fe. Y hermanos, lo necesitamos. Amén. ¿La fe es un regalo de Dios, pastor? Sí. El cuerpo es un regalo de Dios, pero Dios no lo va a ejercitar por vos. Vos lo tenés que ejercitar para mantenerlo fuerte y sano. La fe es un regalo de Dios, pero Dios no la va a ejercitar por nosotros. La tenemos que ejercitar nosotros. Y la ejercitamos a esa fe cuando vamos reconociendo a Dios en cada providencia del día. Amén. Cuando David fue a enfrentar a Goliat, dice 1 Samuel 17:37, está hablando con Saúl y Saúl le dice, vos no vas a poder, mira lo que me dices. ¿Sabés lo que me dice Goliat? Y David le contesta, el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. El mismo que me ayudó, le queda grande a David, me rescató. David está reconociendo el mérito absoluto de Dios. Dios me rescató. Cuando venía un león, yo lo agarraba y lo daba vueltas a ese león. Y cuando venía un oso también. Pero él reconoce que todo eso era providencia de Dios. Cuando él reconoce que en esto pudo por la providencia de Dios y en aquel desafío enorme pudo por la providencia de Dios y lo reconoce y ve esa providencia, en el próximo desafío él dice, el mismo Dios que estuvo conmigo acá, el mismo Dios que estuvo conmigo allá, va a estar conmigo acá. Amén. Si David vencía ese león y se iba a la casa y les contaba todo lo que él había hecho, pero no distinguía que era la providencia de Dios. Cuando estaba mirando a Goliat, su fe quizás no hubiera sido lo suficientemente fuerte. Pero él vivió viendo la providencia de Dios en sus victorias. Entonces, en los desafíos nuevos, él supo decir, estuvo y va a estar. Amén. Me encanta como dice David, el mismo Señor. Qué hermoso. El mismo Señor. Amén. Si aprendemos a ver la providencia de Dios en la economía, ¿cuántos pueden decir que Dios estuvo con ustedes en una crisis económica? ¿Lo viste? Ah, qué suerte, porque ahora nos dan este bono. No, qué suerte. No, qué suerte, porque justo ahora me llegó el... Cuando vos en una crisis económica, ¿has salido de una crisis económica? ¿Sí? ¿Fue casualidad? No es casualidad, es la providencia de Dios. Pero cuando vos saliste de eso y decís, Señor, no fue casualidad, fue tu providencia, fue tu mano. Me mandaste ese cliente, me llegó ese pago que lo tenía olvidado. Me aumentaron esto de no sé dónde, salió una ley de no sé cuánto, pero detrás de toda ley, detrás de todo cliente, detrás de toda puerta que se abrió, había una mano paternal de Dios que lo gobierna todo y te proveyó.
Amén. Entonces, cuando yo veo que Dios estuvo y que Dios estuvo en la crisis y que Dios estuvo en la crisis, cuando tengo que enfrentar una nueva crisis, el mismo Señor. Vas a decir como David. El mismo Señor que me rescató del 2000 tanto, del 2000 tanto, del 2000 tanto, porque tenemos varios. Del 1800, no. El mismo Señor, decí conmigo, decile a dos, el mismo Señor. Decile, el mismo que me ayudó antes, me va a ayudar ahora. Tuviste una crisis en tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con un papá, con alguien en tu familia cercana, tuviste una crisis. Parecía que todo se terminaba, que se derrumbaba la familia. Pero el Señor los ayudó. No, porque justo leímos un libro y alguien nos dijo, el Señor. Y ahora aparece otra crisis en el horizonte y puedes mirar y decís, el mismo que me ayudó en esa crisis y que me ayudó en esa crisis y que me sostuvo en esa crisis, me va a ayudar en esta crisis. ¿Amén? Y cuando la crisis te empiece a vociferar como Goliat, vos ya vas a estar cargado como David. Vas a decir, no, yo sé en qué nombre vengo. ¿Amén? Yo sé con quién vengo a pelear. ¿Amén? Es así. Conscientes de su provisión. Ante un peligro. ¿Has estado en peligros a veces? En un viaje, peligros en tu trabajo, cosas que pasaron. La vez pasada alguien me contaba, me fui de viaje, volví, cuando entré al auto no sé qué era que se le había cortado, casi como que se le cae la rueda en el garaje. En el garaje. Justo. ¿Se le podría haber roto eso 15 minutos antes en la ruta? Sí. Pero ¿qué pasa? Si vos entras al auto, se te cae la rueda en el auto y decís, menos mal. ¿Qué hay de comer? No, hay algo que no estás capitalizando. ¿Qué pasó? De rodillas, Señor. Gracias. Los sabios disciernen y parten las realidades y ven la bondad de Dios. En esto está tu bondad, Señor. Amén. Y ven y le cuentan a todos, no importa lo que hay de comer ese día, le cuentan a todos. ¿Sabes lo que me pasó? Viajé 200 kilómetros. Y cuando entro al auto se me cayó la rueda en el garaje, al lado del trapo, ni me ensució el piso. No. Porque uno le empieza a agregar detalles, ¿viste? El testimonio. Conta rápido el testimonio porque después ya le agregas cosas y lo arruinas. No está en la diapositiva, pero dice Pablo en 2 Corintios 1:10, efectivamente Él nos rescató del peligro mortal, porque estaban enfrentando peligros tremendos en Asia, y Pablo dice, efectivamente Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Aleluya. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Amén. Amén. Sí, puede ser. Puede ser. Dale gloria a Dios. Él nos rescató y volverá a hacerlo. No es casualidad, es la providencia de Dios. Amén. Tenés que observar su providencia. Creo que lo más hermoso es que eso a Él le agrada. No es por la motivación egoísta de decir, bueno, si yo reconozco, entonces después me va a ir bien en otro desafío. Eso termina siendo egoísta. Por eso lo primero que te digo es, hacelo porque le agrada a Dios. Hacelo porque eso te convierte en un adorador a Dios. Pero además, por supuesto, tiene un beneficio, si se quiere la palabra, de bendición. Porque fortalece tu fe. Y porque cosas que a otros los van a hacer huir, como huían delante del filisteo, a vos te van a hacer estar tranquilo. Amén. Quiero contarte 2 o 3 ejemplos de la providencia de Dios. Realmente Piper se queda corto con las 700 páginas, porque todo es providencia de Dios. ¿Saben lo difícil que es hablar 40 minutos de la providencia de Dios? El Día del Padre. ¿Dónde podemos ver la providencia de Dios?
Solo algunos ejemplos para despertar tu conciencia. Mi propósito esta mañana es despertar tu conciencia, a que aprendas a ver la providencia de Dios en todos los asuntos de sus hijos. Amén. En primer lugar, vemos la providencia de Dios en la formación de nuestro cuerpo en el vientre de nuestra madre. A ver, tengo que pensar lo que pasó ayer. No, vamos más allá. Si quieren, también podemos hablar de cuando en la eternidad anotó nuestro nombre en el libro de la vida. Pero vamos a esto. La formación en el vientre de tu madre. Ese David que sabía distinguir la bondad de Dios de la casualidad y asignaba a Dios la gloria que Dios tenía que tener, reconocía la providencia de Dios desde la formación en el vientre de su madre, dice el Salmo 139, 13 al 14. Se le gusta a una amiga mía que está acá a 2 filas. Dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. La palabra hebrea es la figura de un artesano trabajando con una pequeña aguja. Me entretejiste en el vientre de mi madre. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso y subrayo esto, lo sé muy bien. ¿Qué significa esto? He estado pensando en esto. He estado meditando en tu providencia, en tu obra. Vos me creaste, vos me entretejiste fina y delicadamente en el vientre de mi madre. Y dice, gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. David era un buen observador. Y partiendo de su formación en el vientre de su madre, le atribuía todo ese bien a la providencia de Dios. Mírate las manos un segundo. Son una obra de arte. Son una maravilla. Hoy salen las noticias que conoce cuántos millones de dólares y que conoce cuánto trabajo y que cuánto desarrollo de materiales y de la NASA y no sé qué, tienen un robot que hace así. No puede agarrar un huevo, ya puede agarrar un huevo. Esto es providencia de Dios. Amén. Y Dios anotó todo lo que iba a formar en vos y te lo dio. Es maravilloso. Hace unos días hablaba con Fede. Estamos esperando ahí a otro amigo en la clínica. Me dice, tengo que ir al oculista. Dice, ¿por qué va a ir al oculista? Porque no ve bien. No hacen decir cosas ustedes. Dice, no es cristiano, pero tiene que reconocer la grandeza de Dios por la maravilla del ojo. Dice que el lagrimal se agrega ¿qué cosa? Bárbaro. Se agrega lágrimas, pero esa lágrima dura 3-4 segundos en el ojo y se seca. Entonces, nuestro Dios que ve por adelantado, ha puesto, ¿saben qué ha puesto? Unas pequeñas bombas entre pestaña y pestaña. Hay unas pequeñas bombas que se agregan un aceite que hace que ese aceite, cuando vos y yo pestañeamos, se una a esa lágrima y en lugar de durar 3 segundos, dure 14 o 15 segundos. Si no, viviríamos así con los ojos. Tú me entretejiste. Pues yo puedo decir, qué bárbaro, la ciencia lo que descubrió. Está bien. Tú entretejiste las delicadas partes de mi cuerpo. Tú pusiste entre ceja y ceja una de esas bombas de aceite para que yo pudiera ver con claridad. Tú. Amén. ¿Cuántos tienen venas, arterias?
¿Cuántos tienen? Miren esas preguntas fáciles que hacen los predicadores. ¿Cuántos están acá? Y sí. ¿Sabes cuántos kilómetros de venas, arterias y capilares sanguíneos tenés en tu cuerpo? Digan un número, digan un número. ¿Juan? Digan un número. ¿Cuántos? Un kilómetro, dice. ¿Quién da más? 12, ahí va. 12 dijeron, vamos. 12 kilómetros. ¿Qué más? 20, ahí va, va. 13. 100.000. 100.000 kilómetros de venas, arterias y capilares sanguíneos hay en tu cuerpo. Hay capilares tan finitos que los glóbulos rojos tienen que sacar números para pasar uno por uno. Sí, 2 vueltas y media le da al planeta. Maravillosa y asombrosamente fui formado. Me asombra que me entretejiste tan fina y delicadamente en el vientre de mi madre. Si nosotros aprendemos a ver eso, se terminan los problemas de autoestima. Se termina la depresión por lo que veo en el espejo. Empiezo a decir, Señor, qué maravilla lo que me has dado, cómo me has formado, me has creado. Delicada y cuidadosamente me has formado en el vientre de mi madre. Sea un observador de la providencia de Dios. Amén. Damos por sentado que vemos, que caminamos, que andamos. Avanzo. Se ve la provisión, la providencia, no la casualidad, la providencia de Dios en la formación en el vientre de tu madre. ¿Y saben qué otro momento quisiera compartir con ustedes donde se ve tan claro la providencia de Dios? Es en el momento de tu conversión. ¿Saben cuántas cosas se tuvieron que unir y combinar para ese instante en que tus ojos se abrieron y creíste en Jesucristo como tu Señor? ¿Amén? No fue casualidad, fue la providencia de Dios. Segunda de Samuel 14 creo que es, dice, nuestra vida es como agua derramada en el suelo, la cual no se puede volver a juntar. Pero Dios no arrasa con nuestra vida, sino que idea la manera de traernos de regreso cuando hemos estado separados de Él. Qué maravilla, ¿no? Dios idea la manera de traernos de nuevo a Él. Cuando yo encontré a Jesús, cuando yo acepté a Jesús, ¿aceptaste a Jesús? Como el agua que se cae, no en piso como este, el agua que se cae en la tierra y se absorbe, ya está, se perdió. ¿Alguna vez se te cayó un vaso de agua en el río, ahí en la arena y quisiste recuperarlo? No. Pero dice, nuestra vida es así, nosotros nos desviamos y nuestra vida está tan perdida como un vaso que cae en la tierra, en el desierto. Pero Dios dice, ¿cómo? Me encanta esto. Dice que idea la manera de decir, se cayeron por el pecado, a los ojos de cualquiera eso es irrecuperable, pero yo voy a idear la manera de traerlos de nuevo a mi gloria. ¡Wow! Y empieza a entretejer la otra vida. Y empieza a formar todo lo que está en su plan. Y ahí vemos a una mujer samaritana llena de errores, de fracasos morales, personales, sociales, yendo al pozo de Jacob a buscar agua al mediodía, a la peor hora, para no encontrarse con nadie, para no pasar vergüenza, pero encuentra que sentado ahí en ese pozo había alguien, Jesús. Y empieza una conversación. Y esa mujer termina reconociendo que Él es el Mesías, el Cristo. Pero todo estaba ideado por la providencia de Dios. ¿Podrá alguien decirle a esa mujer que por casualidad Jesús pasaba por ahí? No. Y después esa mujer fue a su casa, compartió en su casa y en su ciudad y muchos se salvaron. Y gente podrá decir, un día
por la providencia de Dios, la persona que más despreciábamos nosotros en Samaria se encontró con el Mesías. Y el Mesías le habló tan profundamente a su corazón que ella creyó que él era el Mesías. Y ella, en lugar de decir, listo, ahora empiezo una nueva vida, irse a otro lado, volvió acá. Y nos habló del Mesías. Y creímos. Es maravillosa. La historia de tu conversión es maravillosa. No, pastor, yo nací en una familia cristiana. Es maravillosa. Porque Dios te puso en ese hogar cristiano, donde oraron por vos desde el vientre de tu mamá, pero antes de eso, alguien se subió a un barco, hizo miles de kilómetros, dejó todo y vino acá y estableció una misión y estableció una obra cristiana, y ahí tu tatarabuelo conoció a Cristo y ahí tu abuelo nació y fue el evangelio pasando de una generación a otra. La historia de tu conversión es gloriosa. No es la cuna cristiana, es la providencia de Dios. Amén. Si Dios te ha puesto en una familia cristiana, no es casualidad, es la providencia de Dios. Y si nadie en tu familia es cristiano y vos llegaste a conocer al Señor, bueno, es providencia de Dios. Amén. Pero nunca es casualidad, siempre es la buena mano de Dios. Cuando aquel hombre que fue al mercado llevó la mercadería a su casa y vio que estaba envuelta en un papel raro y se puso a leerlo, resulta que era una literatura cristiana y fue conmovido y conoció a Cristo. Y un par de días después va al mercado y le dice, ¿por qué envolviste estas cosas que compré en estos papeles? Algo cambió en mí. Y dice, un predicador que sabe pasar se olvidó de esa literatura. Y yo lo usé para envolver las cosas. ¿Qué casualidad? No, porque estaba asignado que ese día, a esa hora, esa persona llegando a su casa sin esperarlo, abriría la compra del mercado y se encontraría con la palabra de Dios. No es casualidad, es la providencia de Dios. Amén. Ese compañero que te habló, ese compañero de escuela que te dijo, ¿por qué no venís conmigo a la iglesia? Ese vecino nuevo que se mudó justo ahí al lado de tu casa y escuchabas unas canciones raras y veías ciertas cosas y un día charlando te habló de Cristo. Esa obra que hubo de teatros en esa plaza y te hablaron de Jesús y algo se encendió en tu corazón ese día, no fue una casualidad. Fue la providencia de la buena mano de Dios para darte vida. Amén. Ese problema que te hizo levantar la mirada y decir, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más en esta vida que lo que conozco hasta ahora. Tiene que haber algo más. Y te llevó a hablar con un amigo que sabes que alguna vez te habló algo de Dios y ahí abriste tu corazón a Cristo. No es casualidad, es la providencia de Dios. Amén. Lugares, personas, momentos, providencia de Dios, amor de Dios. Hoy estás acá, quizás alguien te dijo, mira, te invito, es el Día del Padre, después vamos a ir a comer algo. Providencia de Dios. Dios te ha traído esta mañana acá, o Dios te ha hecho mirar esta predicación desde tu casa, porque Él te quiere decir, yo soy el que junta el agua que se daba por perdida. Yo soy el que vuelve a traer el alma de nuevo a su Creador. Yo soy el que le puede dar vida a los que están muertos espiritualmente. Cuando creen en mi amor, cuando creen en mi gracia, cuando creen en mi perdón, yo puedo darles vida. Y si hoy estás acá por primera vez o estás mirando esto, no es una casualidad, es la providencia de Dios que te está llamando, como nos llamó a cada uno de nosotros, para que podamos vivir con el Salvador, con Jesucristo. Amén. Un día Jesús le dijo a Pedro, ahora tú no comprendes lo que hago, pero lo entenderás después. ¿Cómo me identifico con ese versículo? ¿Cuántas veces el Señor podría haberme dicho eso? Ahora no entendés lo que hago, pero lo entenderás después.
¿Cuántos de nosotros un día dijimos, por esto era? ¿O no? Por esto es que me echaron de aquel trabajo. Por esto es que... Yo me acuerdo que hace 23 años por ahí, alguien se tenía que ir a tomar el colectivo una parada y siguió de largo, por casualidad. Y justo yo salí a barrer la vereda. Y yo sabía que ella iba a alguna iglesia. Y eso generó una conversación después. Te vi, no te saludé. 4 hijos tenemos. Que ella se haya equivocado de parada. Que yo haya salido a barrer la vereda a las 7 de la mañana. La providencia de Dios, el que dirige y gobierna con amor y sabiduría el mundo. Amén. Por último, vemos la providencia de Dios en esa formación milagrosa en el vientre de la madre, en esa combinación de situaciones para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y también en situaciones donde Él da alivio a las dificultades de su pueblo. ¿Has experimentado la providencia de Dios en medio de las dificultades? ¿Lo has experimentado? Es simplemente retórica, sé que lo has experimentado porque Él es así. Porque el mismo Señor es su modus operandi. Así actúa Él. En el peor de los momentos, ahí llega su salvación. Para enseñarnos, para ser glorificado. Cuando Ezequías está rodeado por el rey y Sennacherib le dice, te voy a destruir, y empieza a insultar y todo el pueblo se asusta, Dios le manda un mensaje a Ezequías. Está en Isaías 37, 7 y 8. Dice, escucha. Le dice Dios al rey, escucha, yo mismo actuaré en su contra. Y el rey recibirá un mensaje de que lo necesitan en su país. Así que volverá a su tierra. No puse lo que sigue acá, pero ¿saben cómo sigue? Dice, allí haré que lo maten a espada. Porque Dios obra a favor de su pueblo. Pastor, pero hay muchas veces donde vemos que, sin embargo, el pueblo de Dios tiene que sufrir. Sí, porque a veces Dios, en su providencia, nos hace atravesar situaciones de dolor. La muerte de Esteban, mientras todos lo apedreaban, pero con él diciendo, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios, y sonriente pidió que Dios los perdonara de sus pecados, dejó una marca en el corazón de un tal Saulo de Tarso que un día conocería a este mismo Jesús. Porque hermosa es a los ojos de Dios la muerte de sus santos, porque Él no derrocha el dolor de su pueblo, Él lo usa por amor a los que vendrán y para la gloria de su nombre. Amén. Ves a Job sufriendo tanto, pero 4000 años después de eso o más, nosotros tomamos aliento de la experiencia de Job. Porque todas las cosas ayudan a bien, no a la comodidad, sino a bien de los que amamos a Dios. Amén. Bueno, pastor, pero ese era un rey, estaba en juego toda la nación. Cuando Agar, una simple criada, una esclava, estaba en el desierto, muriendo de sed, Dios le abrió los ojos para que viera un pozo de agua que había en ese lugar. Amén. Cuando un tal Amán, lo pueden leer en el libro de Esther, maravilloso el libro de Esther. Amán trama un plan y dice, voy a pedir que lo maten a Mardoqueo porque este judío me tiene harto, me tiene cansado, lo odio. ¿Has tenido una persona que te odia? ¿Que trama el mal en contra tuyo? Mardoqueo tenía este enemigo que lo odiaba, que lo quería ver muerto. Y Amán dice,
ya tengo el favor del rey, mañana voy a ir a pedirle al rey que me conceda una cosa. Hice una horca en mi casa, la quiero probar. Así dice la Biblia. Una horca y la quiero probar y le voy a pedir al rey que me deje probarla con este tal Mardoqueo. Mañana voy, dice, y se acostó. Esa misma noche, decí conmigo, no es casualidad. No te escucho, no es casualidad. Esa misma noche el rey no podía dormir. ¿Te ha pasado eso? No podía dormir. Y estaba ahí y dice, ¿qué puedo hacer? No puedo dormir. Se me ocurre. Pidió que le trajeran los libros de la memoria de la nación. Y abre justo en la página no sé cuánto y lee. Un día 2 personas habían tramado matar al rey, pero un tal Mardoqueo impidió el complot y lo denunció y salvó la vida del rey. Al otro día se levanta y dice, escuchen, anoche leí una cosa. Un tal Mardoqueo denunció el complot para matar al rey, salvó la vida del rey. ¿Lo honramos a este hombre de alguna forma? No. Y justo golpean la puerta. Decí conmigo, justo. ¿Quién es? Amán. Dice, hola, no sé qué dice, pero se saludan. Es antiguo eso de saludarse. Y le dice, el rey, Amán dice, te quiero pedir algo. Sí, pero primero le dice el rey, te quiero preguntar algo. ¿Qué harías vos si sos el rey y querés honrar a alguien de gran manera? Y dice la Biblia, y Amán pensó que se trataba de él. Dice, llamaría a los soldados, le pondría la vestidura real, le prestaría un ratito la corona, lo pondría en el caballo del rey y lo llevaría por la plaza diciéndole a todos, esta es la persona a la que el rey honra. ¡Qué buena idea! Hay un tal Mardoqueo, anda y hace eso con él. Cuando alguien escribió la memoria, cuando el rey no se pudo dormir, alguien dijo hay que escribir la memoria. ¿Por qué hay que escribir la memoria? El rey no se podía dormir y quizás pensó que era porque estaba preocupado por algo. Pidió que le trajeran un libro y de todos los libros de la memoria de Israel justo fueron a agarrar ese. Y él de todas las páginas que tenía el libro justo fue a abrir esa. Y justo pensó, a este hombre hay que honrarlo. Y justo le preguntó a alguien que sabía que no lo habían honrado. ¿Cómo son de grandes tus maravillas, Señor? Si yo quisiera anunciar cada una de ellas, no habría tiempo para terminar. Amén. No es casualidad, es la providencia de Dios. Bueno, pastor, pero eso en el tiempo antiguo de los reyes. El mismo Señor, el mismo Dios, el que no cambia, el que ve tu necesidad. El que en la Revolución Irlandesa hizo que la familia de Faithful Tate, unos irlandeses cristianos protestantes que tuvieron que huir, les prendieron fuego su casa, tuvieron que huir, tenían un bebé pequeño, huían por el bosque, el bebé estaba ya sin fuerzas, estaba muriendo. Y la esposa de Tate se recuesta contra unas piedras en el medio del bosque a la noche buscando una piedra de refugio y toca algo que era una botella de leche tibia. Sustentó al niño, llegaron a la otra ciudad y Nahum Tate fue un gran creyente, predicador, poeta, destacado, porque Dios ve. Que nosotros podamos abrir nuestros ojos a la gloria, a la maravilla de la providencia de Dios. Amén. Pónete de pie, por favor.
Yo te quiero animar, te quiero alentar a que en esta hora puedas abrir tu corazón a Dios y que puedas pedirle que Él haga esta obra en tu vida. Si reconoces que no has estado observando bien, si no has sido sabio, como dice el Salmo, de poder distinguir en cada cosa la bondad de Dios, si dabas por hecho que ciertas cosas salían bien, si no le atribuías a Dios el mérito de cada plato de comida, de cada amanecer nuevo, de cada respuesta a una oración, de cada bendición aún sin haber orado, de poder despertarte con vida cada mañana, de tener una cama donde dormir, de tener fuerzas para trabajar. Si has estado afanado y preocupado por cosas, ha sido porque no has estado mirando bien, porque has estado desde el vientre de tu madre rodeado por la providencia amorosa de Dios. Que ahí donde estás puedas empezar a decir: Señor, yo te pido que abras mis ojos. Son tiempos especiales, iglesia. Tiempos especiales para la iglesia, tiempos especiales para la nación. Yo creo que esta palabra es oportuna para que nosotros podamos vivir, no de una manera diferente, sino que podamos vivir de acuerdo a nuestra realidad, porque cada uno debería vivir de acuerdo a su realidad. El pecador que no conoce a Dios debería vivir aterrorizado, preocupado por el destino de su alma, pero no vive de acuerdo a su realidad, porque no lo sabe. Pero los santos, que por gracia de Dios hemos creído en el nombre que es sobre todo nombre, que somos hijos de Dios, también tenemos que vivir de acuerdo a nuestra realidad. Y nuestra realidad es que tenemos un Dios que ve. Tenemos un Dios que todo lo ve. Que antes de que pasemos por el bosque con un hijo hambriento, ya dejó esa botella de leche tibia ahí. Que antes de que nos preguntemos si hay una respuesta para nuestra alma, ya hizo que aquel predicador se olvidara su literatura en el mercado. Que ya tiene todo gestionado para que ese compañero de trabajo te hablara del Evangelio. Que quiso que nacieras en esa familia. Que quiso que alguien se atreviera a invitarte a esa reunión. Ha sido la buena mano de Dios. Quiero animarte, quiero exhortarte en esta mañana a que reconozcas la providencia de Dios tanto como puedas en tu vida. No sé en qué nivel estás, pero quiero desafiarte a crecer un poco más. A ver mejor, a ver más claramente la providencia de Dios en tu vida. Y si es así, que puedas hacer una oración creyente esta mañana diciendo: Señor, yo quiero que abras mis ojos a la gloria, a la belleza de tu providencia. Que pueda mirar al pasado y ver cómo estuviste presente en cada situación. Que esa mano que abrió esa puerta fue la tuya. Que esa mano que impidió la tragedia fue la tuya. Que la mano que trajo la provisión fue la tuya. Quiero reconocerte en todos mis caminos. Padre, abrí nuestros ojos espirituales. Hacenos buenos observadores de tu providencia. El Salmo 77, 11 dice: me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor. Recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Siempre están en mis pensamientos. No puedo dejar de pensar en tus obras poderosas. Quiero que pienses un momento en esto. Es una mañana donde algo el Señor, el Espíritu de Dios, tiene que hacer en tu corazón y en el mío. Quiero animarte a que hagas un recorrido por tu pasado, porque acá el salmista dice: recuerdo
Me acuerdo de todo lo que has hecho. Recuerdo tus obras en tiempos pasados. Y dice, siempre están en mis pensamientos. Quiero que pienses en tu conversión y empieces a adorar la providencia, la sabiduría, el amor de Dios. Que pienses en ese momento crítico en el que la mano de Dios estuvo. Si has nacido en una familia que te formó con valores cristianos, no es casualidad, fue la providencia de Dios. Puedes empezar a dar gracias a Dios por ese día en que encontraste la salvación en Cristo Jesús. Dale gracias a Dios por esa enfermedad de la que te salvó. Darle gracias a Dios por ese accidente del que te libró. Darle gracias a Dios por cuántas cosas vos no viste, pero Él hizo a tu favor. Te damos tantas gracias, Señor. Tantas gracias, Señor. Hermano, reconoce la providencia de Dios. Empieza a abrir tus labios y si quieres puedes darle palabras a Dios de gratitud. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias por tu providencia. Gracias por llegar justo a tiempo. Justo a tiempo. Señor, gracias, gracias, gracias. Tu salvación llegó justo a tiempo. Ese trabajo llegó justo a tiempo. Esto de que no me había dado cuenta antes y me di cuenta justo a tiempo. Justo a tiempo, Señor, gracias. Hoy te adoro porque sos el Dios que jamás ha llegado tarde. Gracias, Señor. Gracias. Sostenés el universo con tu sabiduría y tu amor. Provees a tus hijos de todo lo que necesitamos. Nos defendés de enemigos más poderosos que nosotros, incluidos nuestros enemigos espirituales. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por reprender al devorador. Gracias. Ayúdanos a vivir un estilo de vida que reconoce tu providencia todo el tiempo. Una vida de adoración y de alabanza, porque reconocemos que más allá de leyes y de lógica y de explicaciones de la ciencia, nosotros sabemos que vos sos el Dios que sostiene el universo. Gracias por el día de mi conversión, Señor. Gracias. Hermano, quiero que le des gracias a Dios. Me paro acá ya no como un predicador, como un director de alabanza y te digo, alabá a Dios, adorá a Dios por el día de tu conversión, por el día de tu salvación, porque el Espíritu Santo obró abriéndote los ojos para ver tu necesidad, para ver tu condición. No te diste cuenta, Él abrió tus ojos. No entendiste, Él te convenció. La obra de tu salvación es todo por gracia de Dios. Gracias, Espíritu Santo, por convencernos. Gracias por rodearnos de esas personas que nos hablaron lo que teníamos que escuchar. Gracias por las condiciones que generaste para infundir vida en nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque en ese instante nos pusiste en Cristo, nos sellaste y somos de Dios para siempre, por los siglos de los siglos. Gracias porque somos ovejas y nadie nos arrebatará de la mano de nuestro Padre. Gracias, 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 gracias. Santo, 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 santo. En estos días Dios está haciendo cosas gloriosas. Les decía la vez pasada, en Irán, la iglesia en Irán está creciendo de una forma asombrosa. Pero ¿cómo llega la gente a convertirse en ese lugar donde hay tanta persecución y donde el islamismo está siempre pendiente de que el cristianismo no avance? ¿Cómo llega a pasar eso? Y hace poco vi una nota de un reportero cristiano que está en Irán. Y le preguntó el periodista, al reportero, al corresponsal que está en Irán, le preguntó,
Es cierto eso que se escucha de que las personas en Irán, los musulmanes, están teniendo sueños y visiones y son salvos y ven a Jesús y se convierten del Corán a la palabra de Dios y del islamismo y de ser musulmanes a ser cristianos. ¿Es verdad eso? Y ese sonrió y dijo, es absolutamente verdad. Y dice, te voy a contar una de las historias que más me conmueven. Una mujer durante 40 años practicando el Corán con cada fibra de su ser, pero estaba cansada, se sentía vacía, no tenía más fuerza para seguir adelante. Y ese día, antes de irse a dormir o en su pieza, dijo, Alá, si sos real, quiero que aparezcas en mi habitación y me demuestres que estoy creyendo en el Dios verdadero. Cerró la puerta y se quedó esperando. Alguien apareció a la madrugada y ella quiso salir corriendo, pero se acordó que era lo que ella había pedido. Y ese alguien le dijo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Pero ella no sabía que ese era Jesús. Y el otro día cuando fue a trabajar le contó a su compañero de trabajo lo que le había pasado, pensando que el que había estado ahí era Alá. Pero su compañero de trabajo abrió su cajón del escritorio, sacó una Biblia y le leyó, estas son palabras de Dios. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Y ella entendió que ese día no había estado Alá, sino el único Dios verdadero, y entregó su vida a Cristo. No es casualidad que justo ese compañero pudiera guiarla a conocer que esas palabras venían del Dios vivo y verdadero. Amén. El mismo Señor, el mismo Dios. No es casualidad, es providencia. Estamos criando hijos en tiempos difíciles. Miremos al cielo, confiemos en la providencia de Dios. Vemos noticias difíciles de la política, de la economía. Miremos a los cielos, el mismo Señor. Confiemos en la providencia de Dios. Porque no hay suficientes palabras para describir la grandeza, la gloria, el honor, la santidad de nuestro Dios. Amén. Señor, bendigo a la iglesia en esta mañana. Tu palabra es hermosa, tu palabra es santa. Tu providencia es tan delicada y es tan poderosa. Es tan paciente y es tan impetuosa. Tu soberanía, tu providencia, tu amor son tan maravillosos, Señor. No podemos decirte más que gracias. No podemos hacer más que adorarte. Y hoy bendecimos tu nombre y te pedimos que abras nuestros ojos por medio del Espíritu Santo, no como una decisión que tomamos solamente emocional al final de un sermón, sino oro por la obra del Espíritu Santo abriendo los ojos de la iglesia para ver que hay un Dios que creó, que gobierna y que sostiene el universo con su amor y su sabiduría y su potencia infinita, y que podamos descansar en eso, porque es su mano paterna la que lo sostiene todo. Gracias por ser el Dios que ve. Y gracias por amarnos tanto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Al mirar las estrellas me asombro. Tu creación cautiva mis ojos. Tu gloria llena la tierra. Todo lo que hay. Estoy maravillado ante tu majestad. Tu amor es un sello que en mi alma está. Solo quiero estar cerca de ti.